A pasar a la palabra de Dios. Gracias, hermano. Quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 20 y 21. ¿Lo tiene usted conmigo? Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Recuerde, Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 20. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Tome su lugar, hermano. La levadura. ¿Sí? Ayer le preguntaba a la hermana Blanca en la noche qué simboliza la levadura normalmente en la Biblia. Y lo primero que me dijo fue pecado. ¿Sí? Y sí, la Biblia nos habla acerca de la levadura como una referencia al pecado. Y la Biblia dice: poca levadura leuda toda la masa. Y dice: ten cuidado, aunque sea con poco pecado, te puedes afectar. ¿Sí? Poco pecado, hermano. Si tú no pides perdón por tus pecados, aunque sea pequeño, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Uno tiene que aprender a mantenerse limpio delante de Dios. ¿Limpio de qué? Limpio de la levadura. Ahora bien, aquí en el libro de Lucas, el Señor Jesucristo está hablando y dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y mientras en otros pasajes la levadura se menciona como símbolo de pecado, aquí da un ejemplo del reino de Dios. Dice: el reino de Dios es como la levadura. ¿Sí? ¿Qué es la levadura, hermanos? A ver, la levadura es un polvo, es algo que se le pone a la masa, y eso hace que fermente la masa, que empiece a inflarse. Cuando usted hace pan si usted va a cocinar un pan, hay ocasiones en que necesitamos el pan que no se infle, pero hay veces que queremos que se vea más esponjoso, que esté más suave, le ponen levadura, y eso hace que el pan empiece a inflarse a la hora de cocerse. Pero en la preparación usted le puede poner poquita levadura, y esa levadura se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, hasta que fermenta toda la masa, hasta que, por decirlo de alguna manera, contamina toda la masa. ¿Sí? Por ponerlo en esa manera, que esa levadura está afectando el resto. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero hay lugares, hay empresas de pan que tienen levadura que usaron en 1900. ¿Sí? Y esa levadura la tienen en una masa. ¿Sí? ¿Cómo se le llama? Se le llama masa madre, una masa especial. Y cada cierto tiempo le van y le ponen más ingredientes, pero a eso ya no le echan levadura porque esa tiene el sabor original. Entonces solamente cortan ciertas secciones y luego lo ponen lo distribuyen a las diferentes sucursales de esa empresa, pero esa masa madre la tienen en un lugar con ciertas condiciones, y de eso se está alimentando. Cada vez que le echan más harina, cada vez que le echan más producto, eso sigue infectando y la tienen desde 1900 y tanto, hermano. La tienen en refrigeradores, en lugares especiales higiénicos, pero esa masa madre nos ha alimentado o ha alimentado a mucha gente. ¿Sí? No quiere decir que ese solo pedacito de masa ha alimentado a toda la gente, no, que de ahí mismo agarran y lo ponen en otros lados y le da el sabor. ¿Sí? Le da el sabor, por decirlo de alguna manera, la receta secreta de algunas compañías de pan. Pero así dice Jesús: así voy a comparar al reino de los cielos. Quiero que vaya conmigo también, hermano, al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 15
al 21. Jeremías 15:15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. Dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová. El profeta se estaba quejando con Dios, hermano. ¿Sí? El profeta Jeremías se estaba quejando en este momento delante de Dios y dice, Señor, me siento indignado, me siento afligido porque, hermano, el ministerio en ocasiones genera que la gente se aparte de ti. Cuando tú les hablas de la palabra de Dios, ¿qué hace el resto de la gente? O bien se convierten al evangelio, o bien te hacen caras y dicen, ¿sabes qué? Ya no me hables más. Si quieres tener mi amistad, yo no sé cuántos de ustedes han oído estos comentarios. Mira, tú y yo podemos ser amigos, pero no hablemos de política, de deportes y de religión, porque esas cosas nos van a separar. Cuando empieza a haber política, cuando empieza a haber deportes, no, que si tú le vas a fulanito, yo le voy a fulanito. Es lo mismo en la política, que si este candidato, que si aquel candidato, que si, ¿qué hacemos? ¿Ha visto usted cuánta separación hay ahorita en la nación por causa de la política? ¿Sí? Hay tensión en el ambiente, pero también en los deportes, pero también en la religión, hermano. Cuando hablamos acerca de Dios y la gente no quiere aceptar a Dios, no quiere hacer un cambio en sus vidas, va a haber fricciones, ¿sí? Y el profeta Jeremías se sentía solo, se sentía afligido, se sentía y decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo voy a seguir viviendo? ¿Qué va a pasar? Y le empieza por decirlo de alguna manera, a reclamarle a Dios. Dice, yo comí tus palabras, ¿sí? Por causa de ti sufro afrenta, o sea, porque tú me llamaste, porque yo contesté al llamado, la gente me hace burla, la gente me afrenta, la gente se enoja contra mí. Cuando comí las palabras, fue gozo y alegría, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios en nuestras vidas, es un gozo para nosotros. ¿Cuántos de ustedes se gozaron el día que fueron salvos? El día que dijeron, ya acepté a Cristo, ya tengo un lugar asegurado en el reino de los cielos. Oiga, hermano, eso nos llena de gozo. Pero luego en el día a día con los compañeros de trabajo, de la escuela, empieza a haber una fricción. El salmista hace referencia al Salmo 1. Dice, no me senté en compañía de burladores. ¿Sí? En el libro de Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? El salmista está hablando de, yo me mantengo separado, Señor, por causa tuyo. Y dice, es una bienaventuranza, es ser bendecido. Y el profeta dice, hey, yo no me senté en compañía de los burladores. Y luego dice, ni me engreí
O sea, no me creí de más. ¿Sí? Dice, no me engreí a causa de tu profecía. Hay gente que se le sube a la cabeza, hermano, que son profetas. Hay gente que se cree de más. Pues, ¿qué dijo Jesús? Aprendan de mí, que yo soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón, porque hay quienes son humildes de palabra, hermano. Hay quienes son manejan una falsa humildad. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a esos que tienen una falsa humildad. Y dice el pasaje, lo que estábamos leyendo ahorita en Jeremías 15. El Señor le contesta a Jeremías y le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si entresacares, o sea, si separas lo precioso de lo vil, hay cosas que son preciosas y hay cosas que no son buenas, que no son agradables. Dice, serás como mi boca. Pero hay algo bien importante aquí. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí lo tiene? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú tienes la palabra de Dios, que ellos aprendan a ser afectados por ti, pero tú no dejes que ellos te afecten a ti. Dice, y yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermano, el Señor está contigo y te dice, yo voy a estar, te puse como si fueras un muro. Ellos van a pelear en contra tuya. Ellos van a pelear en contra tuya, pero no te van a poder vencer. Entiéndelo bien. Tú estás puesto cuando tú permites que la palabra de Dios trabaje en tu vida, la gente va a estar en contra. Pero nuestra fortaleza en Dios nos va a mantener firmes. Hace rato nuestro hermano Johnny, mientras dirigía, mencionaba, a veces sentimos como que el amor de Dios o el amor por Dios se nos va, nos sentimos débiles y esto y lo otro. Pero alguien viene y te da una palabra. Porque así es Dios, hermano. Muchas veces cuando estamos siendo debilitados, Dios nos manda a alguien a que nos fortalezca. Y es lo que Dios le dijo a Jeremías. Hey, yo estoy para pelear por ti. Yo te voy a defender. Cuando te sientas debilitado, yo voy a estar ahí. No, la gente no te va a poder hacer frente. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Quiere decir, hermano, que tanto de un lado para otro puedes cambiar, como del otro para este lado. No sé si me estoy explicando. Tanto tú puedes ser afectado como ellos también te pueden afectar. Por eso les decía, Jesús dijo, el reino de los cielos es como una levadura. Tú pones una pequeña porción de levadura en una masa y empieza a afectar. Pero también hay otras levaduras que la Biblia habla. Yo pensé que nada más había dos. La levadura del pecado y la levadura de Dios. O sea, que nosotros inflamemos o afectemos a los pecadores para que se conviertan a Cristo. Y viceversa, o sea, que los pecadores nos afectan a nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que los pecadores nos pueden afectar? En el libro de Números, capítulo 22. Perdón. En el libro de Números, capítulo 22,
se narra la historia de Balaam y Balac, un profeta que se dejó afectar por las finanzas, se dejó sobornar por un rey malo. Este profeta escuchaba la voz de Dios, pero el dinero, la codicia le ganó para ir a hacer lo malo. Y cuando el profeta escucha la palabra del rey que le dije, maldíceme a este pueblo, maldíceme a Israel, Balaam decía, el profeta dijo, yo no puedo maldecirlos porque es un pueblo bendito. Pero ¿sabes qué? Esta historia se traslada al libro de Apocalipsis. Revelations. Y ahí en Revelaciones o en Apocalipsis dice que Balaam enseñaba a Balac a cómo poner tropiezo a los hijos de Israel, haciendo que sus hijas se casaran con los hijos de Israel. O sea, las hijas del rey pagano y de toda la descendencia, de todo su pueblo pagano, decían, ve y conquista a los israelitas, no vayan y hagan guerra, enamórenlos. Y todos los más guapos de acá del rey pagano, del rey malo, vayan y conquisten a las muchachas bonitas de Israel. ¿Por qué? Porque entonces tú los vas a hacer a que ellos adoren a tus dioses y entonces ellos mismos se van a maldecir. Yo no puedo maldecir a un cristiano. Hermano, usted no puede maldecir a un cristiano. Hermano, la gente de allá de afuera no nos puede maldecir. Porque la Biblia dice, al que te bendiga, lo bendigo. Y al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. ¿Sí? Entonces, si alguien de allá de afuera quiere hacerte una brujería, hermano, quiere hacerte un daño, ese daño se le va a regresar a él. Escúchame bien. Si tú estás bien parado en Cristo, si tú estás bien parado en Cristo, eso no te va a dañar. Si tú has dejado que la levadura del pecado, y ahorita vamos a ver, o que otras levaduras afecten tu vida, puede ser que esa maldición te llegue a afectar. Pero si tú estás en Cristo bien sentado, nada de lo que el enemigo te lance puede afectarte. ¿Por qué? Porque se aplican muchas palabras. Por ejemplo, la palabra que Dios le dio a Jeremías. Si tú eres como mi boca, yo voy a estar para pelear por ti. Yo voy a estar para defenderte. Ellos te van a enfrentar, pero no te van a vencer porque yo estoy contigo. ¿Sí? Quiero que vaya conmigo a la segunda levadura. Vamos a 1 Corintios 5, del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, ellos se sentían orgullosos de lo que estaba pasando ahí. Había un muchacho que estaba con su madrastra, ¿sí? O sea, con la mujer de su padre. Y ellos, en vez de condenar la fornicación, en vez de condenar el acto que este joven estaba pasando, estamos en 1 Corintios 5. Esta gente estaban envanecidos, o sea, se creían como que estaba bien. Y luego el apóstol Pablo les escribe y les dice, ¿no deberías más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, hay cosas que no se pueden pasar, hermano. Tenemos que
llamar la atención, tenemos que reprender a la persona para que se corrija. Fíjate la palabra tan dura que da el apóstol Pablo. Ciertamente yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás. Ah, caray. Está muy, muy tremendo esto, hermanos. Dice, para destrucción de la carne. El propósito de Pablo de entregar a Satanás a este joven, ahí lo dice, para que al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo no le estoy diciendo, hermano, si usted mira algo, entregue a la persona a Satanás. No, es algo muy delicado. ¿Sí? Yo nunca lo he hecho, sinceramente, porque es algo muy peligroso. Cuando tú entregas a alguien a Satanás por causa de una situación de esta, estamos hablando de alguien que es cristiano y deliberadamente, con toda la conciencia, vaya a hacer algo mal. Sí, estamos hablando de que este hombre estaba con la mujer de su padre. No era que su padre se había muerto. Él estaba en fornicación, él estaba en un momento de pecado consciente. Pero él seguía en la iglesia y la iglesia lo arropaba. Y dice, no es buena vuestra jactancia. Pero les estaba diciendo acerca del que fue entregado a Satanás. Dice, para que la carne sea destruida. Cuando una persona, en el caso de lo que dice el apóstol Pablo, es entregado a Satanás, a esta persona le pueden empezar a venir ciertas circunstancias adversas. Y esta persona lo único que puede hacer es clamar a Dios para arrepentirse. ¿Sí? Cuando usted está bajo la protección del Todopoderoso, hermano, el enemigo no puede acercarse a usted. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice, entrega a Satanás? Es simplemente haz la protección de Dios para este lado. ¿Sí? Para que tome control del Satanás, de esa persona, pero para que esa persona sea salva. O sea, el propósito de todo esto es que al final, en el último momento de su vida, se arrepientan y se conviertan a Cristo. ¿Sí? Estaba viendo un video de una entrevista de un doctor, la hermana Blanca y yo, un servidor, la estábamos viendo. Es una estación cristiana y está entrevistando a un médico cristiano. Dice, tú has tenido muchas experiencias con la muerte. Muchas personas, vaya, no sé si es cirujano él, pero dice, ha habido personas que han muerto estando en cirugía. Dice, y en una ocasión me tocó atender a una persona que era, ¿cómo? Darwinista, que escribía acerca de la creación y de todo, pero no, de la evolución, perdón, y negaba rotundamente a Cristo. Y él decía, no, lo de los cristianos es pura mentira y todo. Pero dice que esta persona muere, pero en un momento Dios le da la oportunidad y él se vio en el infierno donde venían demonios por él y lo empezaban a llevar a un lugar donde él empezó a quemarse. Y de pronto cuando él despierta, él ve al paramédico que le está dando las cosas esas para que se reanime, y él vuelve a la vida
y dice, vi demonios, sentí que me estaba quemando. Y él no creía en las cosas sobrenaturales, él no creía en el más allá, él era darwinista, ateo. Él no creía en Dios, él no creía en las cosas. Pero a partir de eso, él se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque en el último momento, Dios le dio una oportunidad. No sé si me estoy explicando. Y él reacciona, pide perdón y sigue adelante su vida. Y luego menciona, hay otras personas que han llegado al quirófano, se mueren y las resucitamos y dicen, ¿por qué me levantaste? Yo ya había llegado a casa, ya estaba con el Padre. O sea, no todos experimentan lo mismo. Los cristianos han llegado a experimentar ese tipo de cosas, hermanos. ¿Sí? Cuando falleció la hermana Rosy Martínez aquí, cuando la llevaban en el helicóptero, los médicos dijeron, llegando a tal hospital, ya es un hecho de que se salva. El detalle es que soporte la presión del helicóptero cuando sube y cuando viaja. La llevaron, llegó todo bien. Pero cuando la suben al helicóptero le dice el paramédico, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes a dónde vamos? Dice, sí, yo voy a casa. Y decía, no, vamos al hospital. Dice, sí, yo sé, voy a casa. Llegando al otro hospital, la hermana fallece. Y los médicos decían, ¿cómo es posible si ya la habíamos entubado, ya la teníamos todo, ya estaba todo listo? ¿Cómo es posible que la hermana falleció? Pero es que ella sabía cuál era su confianza en Cristo. Y ella sabía que ya era su tiempo. Cuando yo escuché eso, yo entendí que Dios la estaba llamando. No sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios y dice, no es buena vuestra jactancia. Esto de que ustedes se sientan orgullosos de este muchacho, de que esté pecando, no está bien. Dice, ¿no sabéis que poco de levadura leuda toda la masa? Poca de levadura, poco de lo que de este pecado te hace daño. Y luego dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y sinceridad y de verdad. Nos está hablando que el pecado es como una levadura que nos empieza a afectar, hermano. Empieza por poquito. Empieza por poco. Hay gente que dice, es que el hermano cayó en pecado. No, el hermano no cayó en pecado, entró en pecado desde hace mucho. ¿Sí? No es como que vas en la calle y te tropezaste y te caíste. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Cómo funciona el pecado, hermano? ¿Sí? Dice el libro de Santiago, cuando nosotros somos atraídos y seducidos, ¿sí? Una cosa es ser atraído, que algo te guste. Y luego todavía más, ser seducidos. O sea, yo puedo ver que, qué bonita está la flor. ¿Sí? O póngale el pecado que sea. Pero luego seducido, esa flor te empieza a hablar, mira, ven, vamos a pecar. Mientras tú no le pongas atención o tú te decidas apartarse de esa seducción no te va a afectar. ¿Recuerda usted la Biblia en el libro de Génesis cuando José el soñador, dice la Biblia que la mujer de Potifar le decía, ven, duerme conmigo?
Eran palabras. Pero llegó un momento que cuando estaban solos, ella lo agarró y le decía, duerme conmigo. Y él decía, no, ¿cómo voy a hacer este grande pecado y pecar en contra de Dios? Entonces José no se dejó. Me imagino que la esposa de Potifar era bonita. José decía, no importa que seas bonita, yo no puedo estar viéndote. ¿Por qué? Porque eres la mujer de mi amo. Eres la mujer de mi patrón, de mi dueño. Y ella lo seducía, pero él la rechazaba. Usted puede ser, a lo mejor a José le llegó a gustar la mujer, pero él decía, no, eso no puedo hacerlo. No puedo, no debo. No me hace bien. El pecado, dice, primero es una atracción, una seducción. Dice, pero cuando el pecado es consumido, entonces da lugar a la muerte. Mientras usted no agarra el pecado, mientras usted no practica el pecado, todo lo demás solamente queda en tentación. Podemos ser tentados, hermanos, pero no caer en la tentación. Pero para caer en la tentación, ¿qué se necesita? Doblar las manos, ceder, ¿sí? Dejar que el pecado gobierne en nosotros. Sigue diciendo ahí, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? El apóstol Pablo no está diciendo no te juntes con los fornicarios del mundo, porque a final de cuentas ellos no son cristianos. Necesitas juntarte con ellos para hablarles de Cristo. Necesitas llegar a tener contacto con esa gente para poder tú afectarlos a ellos. Pero esta persona que siendo cristiano todavía sigue en el pecado, hermano, el apóstol Pablo está haciendo un llamado. Aprendamos a ser serios. ¿Sí? Aprendamos a ser serios. Aprendamos a tomar la palabra de Dios en serio. Predicar y vivir un evangelio firme, hermano, no es cualquier cosa. Por eso Jeremías lloraba y decía, Señor, me es afrenta después de que comí tu palabra, estoy en angustia. Y el apóstol Pablo dice, hey, no te juntes con los fornicarios o los idólatras, pero no me estoy refiriendo a los del mundo, me estoy refiriendo a los que se dicen cristianos. Espero que aquí no haya idólatras, hermano. Espero que aquí no haya y que se digan cristianos y todavía tengan idolatría. ¿Por qué? Porque eso te va a afectar a ti mismo, te afecta. Entonces estamos hablando de que el pecado es una forma de levadura que nos empieza a afectar. Y el apóstol Pablo dice, no, poca levadura leuda toda la masa. No dejes que ni siquiera poquito pecado entre en tu vida.
Limpia tu masa. Si tiene tu vida tiene pecado, apártate de eso. Estamos hablando de que la primera levadura es la levadura del reino de los cielos, que nosotros afectamos a los demás, pero ellos también nos pueden afectar. Y el apóstol Pablo dice, ten cuidado, el pecado es una de las primeras cosas que debemos de, cuidado, hacernos a un lado. ¿Sí? Vamos a la segunda levadura que nos afecta, hermanos. Ya vimos la primera, que es el reino, que afecta con el poder de Dios. Por cierto, cada vez que usted predica la palabra, hermano, cada vez que usted da una palabra de aliento a una persona, la Biblia dice que Dios dijo, mi palabra nunca vuelve vacía. Mi palabra nunca vuelve vacía. Cada vez que usted predica la palabra, algo Dios va a afectar a esa persona. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, constantemente, predícales. A lo mejor te están escuchando, a lo mejor parece como que no te quieren escuchar, pero algo de lo que tú les prediques se va a quedar en el corazón de ellos. Estaba viendo a un pastor que estaba predicando en una marcha de estas que están haciendo últimamente y les decía, hey, necesitan arrepentirse. Gente que les gusta el mismo sexo. Y una de ellas se acercó y le empezó a hacer preguntas. Y el pastor la empieza a convencer a esta joven. Y alguien más le dice, no, vente, porque vio que ya la estaba convenciendo. Y la jala. Y le dice, no, déjame porque quiero saber qué es lo que él quiere, qué es lo que él tiene para mi palabra, qué palabra tiene para mí. Estaban en una, como dije, en una manifestación, en una marcha, promoviendo su cultura, promoviendo su manera de vivir. Pero en medio de esa marcha, ahí estaba un pastor predicándoles. Una cosa es muy diferente cuando tú le dices, oye, ¿me permites hablarte de Cristo? Ah, sí, ok. Y empiezas a platicar, te dieron permiso de que les hables. Por eso el apóstol Pablo dice, insta a tiempo, pero también tenemos que hablar fuera de tiempo. ¿Cuándo es fuera de tiempo? Cuando ellos no te quieren escuchar, cuando el mundo no te quiere prestar atención. ¿Sabes qué? No importa que me des la espalda, Cristo te ama. Cristo te ama. Algo que nos afecta, hermanos, ya como cristianos. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16. ¿Lo tiene? Mateo 16 del 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces
entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los fariseos y de los saduceos, hermanos. En una ocasión Jesús menciona y dice: de todo lo que los fariseos te digan que hagan, hazlo. Suena raro, pero dice: pero no imites su comportamiento. No hagas lo que ellos hacen, porque ellos atan cargas a los demás que ellos mismos no llevan. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, que nos abstengamos. Muchas veces predicamos cosas que nosotros no vivimos. Predicamos cosas que nosotros no hacemos. ¿Sí? Y el Señor te dice: cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué otra cosa hacían los fariseos, hermano? ¿Qué amaban los fariseos hacer? ¿Cómo? Orar en público. Oh, les dice que había un fariseo y un publicano. El publicano estaba orando y el fariseo también, y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. O sea, te doy gracias, Señor, porque me has bendecido tanto que no soy como este pobre pecador. Yo doy diezmo de todo lo que me das. Yo esto, yo lo otro. Y se empezó a alabar a sí mismo. Y dice: yo no, gracias te doy, Señor, porque no soy como él. Y el publicano decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y se golpeaba el pecho: Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. El pecador ni siquiera levantaba los ojos al cielo porque sabía que no era digno. Y decía: Señor, perdóname. Pero el fariseo oraba: Señor, te doy gracias por lo que has hecho en mí. Mira qué bonito soy. Por ponerlo de alguna manera, hermano. Gracias porque no soy como los demás. No, hermano. ¿Recuerda lo que dijo Jeremías? Señor, no me engreí en tu palabra. O sea, no, tu palabra, el ser profeta, no se me subió a la cabeza. Jesús dijo: libra, o sea, apártate de la levadura de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los saduceos? Se creían mucho, o sea, buscaban la gloria de los hombres antes que la de Dios. En una ocasión llegaron con Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos muchas veces antes de comer? Porque los discípulos empezaron a comer sin lavarse las manos. Y dice: ustedes invalidan la ley de Dios por sus costumbres. Hermano, hay muchas costumbres dentro de la iglesia que no están en la Biblia. Simplemente son buenas costumbres, pero a veces amamos más la costumbre que la misma palabra. Jesús decía: busca la palabra, busca lo que Dios está diciendo. Tú dices que si no te lavas las manos no está bien. Yo te digo, lo que entra en la boca va a dar a la letrina, va a dar al baño. Pero lo que sale de tu boca, eso es de lo que te debes de cuidar. Si recuerda la semana pasada cómo les hablé del dominio propio, ¿qué era lo que teníamos que controlar con el dominio propio? La lengua. Lo que sale de tu boca, eso es lo que afecta al corazón del hombre. Y eso es lo que Jesús les decía: guárdate de la levadura de los fariseos. Cuida lo que hablas. Cuídate de no ser como aquellos que están hablando de más
y no están poniendo por obra. ¿Sí está quedando claro, hermano? Una levadura es el pecado, pero la segunda levadura es la religiosidad. ¿Sí? El fariseo que ora en voz alta, que ora para que todos lo vean. El que ayuna diciendo que está ayunando. Si usted va a ayunar, hermano, no diga nada. Lávese la cara, peínese bien, arréglese como si nada, vaya a trabajar, haga lo que tiene que hacer. Pero los fariseos en aquel entonces dice que demudaban sus rostros, o sea, los hacían así como que, tengo hambre, ay, es que estoy ayunando para que Dios se glorifique. Y ponían cara de hambre, hermano. Porque dice, demudaban sus rostros, o sea, cambiaban su rostro para que la gente se diera cuenta que ellos estaban ayunando. Pero Jesús dijo, que tu ayuno sea en secreto para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Que tu ayuno sea en secreto, que tu oración sea en secreto. Cuando tú ores, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ora en lo secreto. No ores publicando todo a los cuatro vientos. Cuando venimos a la vigilia, hermano, venimos a hacer algo que la Biblia nos dice, orad los unos por los otros, ¿sí? Ponernos de acuerdo en oración. Pero no venimos aquí para, ay Señor, gracias porque no soy como los demás. ¿Qué otra de las cosas hacían los fariseos? Pasaban anunciando su ofrenda, ¿sí? Daban así de lo que les sobraba. Y Jesús dijo, no, que tu ofrenda sea en secreto, que no sepa tu mano derecha lo que tu izquierda hace. Que no sepa tu mano derecha lo que tu mano izquierda hace. Apartarnos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, la religiosidad. ¿Sí? No ser religiosos es lo que nos está pidiendo Jesús. Y la última levadura, hermanos, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 15. Gálatas 5. El apóstol Pablo les escribe y dice, estad pues firmes en la libertad con las que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sí? Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay gente que dice, pecó, cayó de la gracia. Está en adulterio, cayó de la gracia. No, está en pecado, pero de la gracia no ha caído. ¿Cuándo es cuando la gente cae de la gracia, hermano? Cuando se vuelven judaizantes. Cuando empiezan a observar las doctrinas de los judíos, que se tienen que circuncidar y tienen que guardar toda la ley, porque dicen, es por la ley que somos salvos, no por Cristo. No sé si me estoy explicando. Aquí no lo manejamos, pero se los estoy mencionando para que lo conozcan. Por si de repente alguien por ahí les dice, es que tienes que guardar toda la ley, tienes que... Sí, la podemos leer, la podemos observar, y si es posible podemos llegar a cumplirla, qué bueno. Sí,
pero no observarla vaya, si usted puede respetar el sábado, qué bueno, ¿sí? No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, todo eso es parte de la ley, hermano, y hay que hacerlo. No sé si me estoy explicando, por nuestro bien. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, no llegues al grado de circuncidarte, porque entonces estás obligado a guardar toda la ley. Estás obligado a guardar toda la ley y ya Cristo de nada te aprovecha. No sé si me estoy explicando, hermanos. Dice aquí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nuestra vida ahora es por fe, no por las obras de la ley, hermano. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? O sea, los de Gálatas, ellos empezaron viviendo la vida en Cristo normal, creyendo a través de la fe, pero alguien llegó y les habló acerca de la circuncisión, de las leyes de los judíos, y dijeron, hay que circuncidarnos. Dice, sigue leyendo aquí, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estamos leyendo en ahí en Gálatas 5, versículo 9. ¿Sí lo tenemos? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol Pablo no sabía quién les había llevado esa doctrina, esa enseñanza a la gente de Galacia. Pero dice, el que los haya estorbado va a llevar una consecuencia. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay gente que dice, Cristo me hizo libre, yo puedo hacer lo que quiera. No, hermano. Cristo te hizo libre para que lo obedezcas a Él. Para que hoy podamos adorarlo a Él con libertad. Esa es la libertad que Él nos dio. Antes de venir a Cristo, nuestro espíritu luchaba para adorar a Dios, pero nuestra carne no lo dejaba. Pero hoy que estamos en Cristo, Cristo nos hizo libres para adorarlo. Pero hay quienes aprovechan la libertad que Cristo nos dio y dicen, yo puedo hacer lo que quiera. Y van y hacen pecado y hacen cualquier otra cosa porque dicen, ya soy salvo, ya soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. El apóstol Pablo nos dice que no. Entonces, hay
tres levaduras que nos afectan. ¿Cuál es la primera, hermanos? El pecado. La segunda, la religiosidad. Y la tercera, la circuncisión. O sea, el volver a guardar la ley. ¿Sí? Estas tres cosas nos pueden llegar a afectar. Hay muchas corrientes de pensamiento hoy en día, hermano. En el internet usted puede ver tanta doctrina, tantas predicaciones, pero cuidado, hay algunas predicaciones o algunos predicadores que buscan, dices, hay que circuncidarse para guardar la ley y seguir sirviendo a Cristo. Pero o sirves a Cristo o sirves a la ley, hermano. Puedes conocer la ley, puedes conocer los mandamientos porque es necesario saber de dónde proviene nuestra fe, pero la ley que debemos de obedecer es la ley de Cristo, ¿sí? El amaros los unos a los otros. No sé si me estoy explicando. Y lo que Dios nos pide es que nosotros seamos levadura, que nosotros afectemos al mundo que nos afecta, al mundo que nos rodea y que el mundo no nos afecte a nosotros. Nosotros somos levadura, pero que la levadura de ellos no nos afecte a nosotros. Amén. Esta prédica es más como una enseñanza, hermanos, para que reflexionemos. Hay cosas que nos pueden afectar. El pecado nos afecta, aunque sea poquito. La religiosidad nos afecta, hermanos. Créame, la religiosidad nos afecta. Tenemos que venir a la presencia del Señor con un corazón sincero, con un corazón limpio. ¿Usted recuerda cómo decía Jesús a los judíos y a la gente en aquel entonces? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué era eso, hermano? Religiosidad. Era simplemente, tengo que estar domingo tras domingo, sábado tras sábado, voy a la iglesia. Jesucristo dijo, este pueblo, o sea, le dijo a los judíos en aquel entonces, este pueblo de labios me honra. Labios. Labios, no lengua. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Dios estaban siendo religiosos, pero ser religioso no es adorar a Dios. Ellos guardaban la ley, estaban constantemente, pero en el corazón no adoraban a Dios. Estaban alejados de Dios. Yo los invito, hermanos, a que nos acerquemos a Dios, que nos limpiemos de toda levadura, ya sea por pecado, ya sea por religiosidad. A veces venimos nada más a la iglesia porque, bueno, tengo que ir, me lleva mi esposa, me lleva mi esposo, me trae mi mamá, tengo que traer a mis hijos porque mis hijos me piden que los traiga. ¿Cómo nos damos cuenta que la levadura nos está afectando? Cuando estamos aquí en la iglesia y nuestro pensamiento está en otro lado, hermano. Cuando estamos pensando que voy a comer más de rato, cuando todavía no terminas de comer lo espiritual. Saliendo de la puerta, hermano, entonces ya piensas qué vas a comer. Ahorita concéntrate, Señor, yo quiero adorarte, quiero aprender más de tu palabra. Yo lo voy a invitar, hermano, que se ponga sobre sus pies y le diga, Señor, ayúdame a limpiarme de la levadura de la religiosidad. Ayúdame a limpiarme de la levadura del pecado. Y permíteme ser una levadura limpia que afecte el lugar a donde yo estoy.
Que la gente que está a mi alrededor sean afectados por mí y yo no sea afectado por ellos. Que Cristo que vive en mí los afecte en ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios le dijo a Jeremías, si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil, porque hay algo precioso que está dentro de nosotros, pero hay muchas cosas que están alrededor que no son buenas. Y Dios le dijo a Jeremías, si sacas lo precioso en medio de todo lo malo, entonces serás como mi boca. Te voy a bendecir. Te voy a usar. Voy a estar contigo. Ellos te van a enfrentar, pero no te van a poder vencer. En el nombre de Jesús. Véngase al altar, hermano. Dígale, Señor, límpiame de toda levadura, hermano. Señor, límpiame de toda levadura. Todo aquello que me está estorbando, religiosidad, pecado, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que piensa que por la circuncisión podemos ser salvos, también esa persona necesita limpiar su corazón. No es por las obras de la circuncisión, no es por las obras de la ley, es por la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.